Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Los humanos son vergonzosos. Tripulación, a sus puestos de combate, gritó el capitán. Su voz retumbó en el puente mientras las luces de fondo se tornaban rojas. Cientos de mis compañeros de tripulación comenzaron a moverse por el puente, mientras los sonidos del fuego y el crepitar cobraban vida. Proyectiles y otros tipos de munición volaban a través del espacio, ya que la batalla apenas había comenzado. Una batalla importante entre dos razas, los Aislen, conocidos por su superioridad tecnológica y su condición de superpotencia corrupta en el cosmos conocido. Y mis camaradas, los Nithins, una raza que apenas lográbamos mantenernos a flote. La guerra comenzó hace varios meses cuando los Aislen decidieron acosar nuestras rutas comerciales, tanto mayores como menores, a través de la piratería y los impuestos. Al principio, lo sobrellevamos aumentando nuestra seguridad y evitando los mercados Aislen, pero todo se intensificó rápidamente cuando los Aislen decidieron invadir Pichen 126, uno de los centros comerciales Nith que mantenían a flote la economía de nuestra nación. Típico de su agenda política, los Aislen afirmaban que el centro de comercio les pertenecía, diciendo que el sistema estaba dentro de su territorio. Sabíamos que era absurdo, y el resto de las naciones dentro de la Federación también lo sabía, pero no se hizo nada al respecto. No se tomaron medidas. Los Aislen eran simplemente demasiado influyentes y poderosos en el dominio, tanto que incluso si el resto de la Federación uniera fuerzas para luchar contra ellos, serían aplastados bajo sus botas. Nuestros civiles instaron al gobierno a avivar las llamas de la guerra, y las voces poderosas de los altos funcionarios llamaron al Senado a tomar las armas, a recuperar lo que era legítimamente nuestro, y lo hicimos. Llamamos a las armas, pero ninguna nación aliada acudió en nuestra ayuda. Sabían que era una batalla perdida de antemano. ¿En qué diablos estaban pensando nuestros líderes? ¿Habían perdido la razón? En apenas un mes de esfuerzo bélico, ya habíamos perdido el 25% de nuestras naves ante las mucho más poderosas flotas del dominio Aislen, y nuestro territorio estaba siendo arrebatado poco a poco. Cientos de civiles que se habían alistado en la guerra estaban muertos o esclavizados. Sabíamos que la guerra entre nosotros y ellos acabaría favoreciéndolos, hasta que un humano quedó atrapado en medio de todo esto. Los humanos eran al principio una simple nación fracturada de bípedos que apareció hace unos siglos. Conocidos por su agenda pacífica, eran considerados los más débiles, pues cualquier conflicto que se presentaba en sus manos terminaba en negociaciones y acuerdos pacíficos. No eran nada especial. Se les llamaba la vergüenza de la galaxia por su naturaleza débil. Por favor, eran fácilmente estafados con los productos más inútiles que los mercados tenían para ofrecer. De hecho, incluso en nuestros mercados bromeábamos sobre cómo los humanos intercambiaban chatarra sin valor por más chatarra aún más inútil. Un comerciante incluso se jactaba de que un humano le había estado comprando enormes cantidades de semillas secas, semillas tan inútiles que podías obtener 1 tonelada de ellas por unos pocos créditos. Para entender lo que pasó, ese mismo humano que compraba las semillas quedó atrapado en el fuego cruzado. Una pequeña nave de carga que transportaba cientos de toneladas de esa mercancía fue derribada por los Aislen en un intento de piratería cuando pasaba por la ruta comercial. Conociendo a los humanos, decidieron dejarlo morir a la deriva en el vasto vacío del espacio, y lo recogimos rápidamente cuando la flota Aislen abandonó el sector. El humano no era nada especial, solo vestía lo que llamaban ropa casual. Llevaba una bolsa con algunos utensilios de cocina, 3 pequeños paquetes de un polvo marrón que llamó azúcar y 2 pequeños sacos de esas semillas, por las cuales rogó que lleváramos un contenedor lleno. No lo aprobamos.
Nuestro almacén ya estaba repleto de suministros mucho más importantes, y él quería colarnos un contenedor de semillas sin valor. ¡Qué humano tan vergonzoso! El humano se quedó con nosotros un mes, y gracias a las estrellas no molestaba a nadie ni hacía nada fuera del ordinario. Pidió al capitán que lo llevara a casa, al puesto terrano más cercano, y él aceptó, deseando deshacerse de él de una vez por todas. Mientras tanto, nos hablaba de cómo las semillas en Pichen 126 eran tan baratas que lo consideraba una mina de oro. Nos burlamos de él cuando dijo eso. Aunque Pichen tenía mercancías mucho más valiosas que esas semillas, él seguía parloteando sobre por qué las compraba constantemente. Eventualmente, solicitó algunas herramientas para usar en su tiempo libre: un pequeño molinillo, pasteurizadores, un cuenco de metal y acceso a la cocina. Se lo permitimos, ya que no tardaría mucho en ser dejado en la estación. Los cocineros y yo lo observamos llevar su saco y sus utensilios a la cocina. Tomó lo que parecía un cuarto de su contenido y comenzó a quitarles la cáscara. Separó cada semilla con precisión, clasificándolas en 3 tamaños diferentes, y luego las tostó. Tras eso, comenzó a triturarlas en pedazos más pequeños. En un momento tropezó y cayó sobre el frío y duro metal cuando su pierna bípeda se enganchó en un soporte, derramando un cuenco lleno en el suelo. Nos reímos mientras él suspiraba y recogía lo derramado como si todavía tuviera valor. Recogió las partes principales y limpió lo que él mismo llamó un triste desperdicio. Eventualmente, volvió a moler las semillas, esta vez presionándolas con un gran garrote, y lo que salió fue una pasta pegajosa y viscosa. Le pidió a uno de nuestros cocineros que le ayudara sosteniendo el tazón. Podía notar que el cocinero estaba disgustado, viendo cómo la pasta caía en el tazón y sintiendo su fuerte aroma. Casi vomitaba todo su almuerzo sobre esa pasta. El humano no notó el desastre, simplemente dio las gracias y dejó al cocinero lidiando con la situación. Luego comenzó a verter parte de la pasta en una máquina que había llevado consigo. Agregó algunos líquidos y el azúcar y activó el interruptor. El dispositivo emitió un fuerte zumbido que duró todo un ciclo del día. El jefe de cocina estaba furioso y se quejó del ruido, pero solo le dio una advertencia al humano cuando éste se disculpó y prometió no repetir el proceso. ¡Ah, humano vergonzoso! Después sacó varios contenedores y moldes circulares, vertió la pasta sobrante en los moldes y nuevamente pidió ayuda a un cocinero para verter la pasta procesada en pequeños recipientes antes de colocarlos en el congelador. Usó una máscara para no respirar el insoportable olor con el que la cocina tuvo que lidiar ese día. Sin embargo, el humano sonreía, inhalando profundamente el fuerte aroma y lanzando un elogio. Amasó una pasta en distintas formas y guardó la mayoría en un contenedor para que nosotros la usáramos. Algunos nos reímos, preguntándonos por qué alguien querría consumir algo así. Solo repetí las palabras del humano cuando probé por primera vez el producto caliente que sirvieron en la cafetería durante mi rutina diaria. ¡Que me jodan! Resulta que el humano se había levantado muy temprano y despertó a uno de los cocineros y servidores para que le ayudaran a hervir la pasta endurecida y moldeada, convirtiéndolo en algún tipo de caldo al que agregó azúcar y leche antes de servirlo. Con el tiempo, el caos estalló en la cocina, despertando al resto del personal para probar lo que el humano había creado. Muchos miembros de la tripulación también se despertaron por el escándalo creciente en la cocina. Pero ese silencio no duró mucho, porque cuando la bebida se sirvió a la tripulación, el ambiente se llenó de risas y entusiasmo desbordante. Lo llamó chocolate caliente, una bebida dulce diseñada para tomarse antes y después de los turnos, ya sea para energizarnos o calmarnos durante el día. También aumentó la moral general en la nave, ya que la bebida hacía que la tripulación estuviera más activa y eficiente en sus tareas. Además, introdujo la barra de chocolate, una delicia humana que se usaba como bocadillo, y nuestra tripulación la adoró.
consumiéndola durante los descansos. Resulta que este humano había estado vendiendo estos productos en un negocio que se había expandido hasta los rincones más lejanos del cosmos. No podía creer que nuestro mercado vendiera esas semillas a precios tan bajos y que nadie se hubiera dado cuenta de cómo ese humano había hecho una fortuna con ellas. Los cocineros se interesaron en aprender a preparar esta delicia y él accedió a enseñarles los fundamentos y las medidas exactas antes de irse. Al final nos agradeció y dejó su equipo y los ingredientes a bordo. ¿Cómo desearía volver a ver a ese humano vergonzoso? Disparen las ojivas cinéticas. Apunten a su formación derecha, gritó el capitán mientras la nave lanzaba las ojivas hacia la armada Aislen. Las explosiones sacudieron la nave cuando un rayo de plasma impactó en el casco, causando graves daños a nuestros núcleos de energía. Era el momento de hacer nuestro siguiente movimiento. De nuestras 12 naves Nid, solo quedaban 3 y apenas teníamos la voluntad de seguir luchando. Dimos todo en la batalla y al final decidimos sacrificarnos para que el resto de las naves pudiera escapar al punto de salto más cercano. Mantengan los cañones enfocados en su flanco derecho. Debemos abrir paso para que los demás se retiren, ordenó el capitán, justo cuando el oficial de detección alertó sobre la inminente llegada de naves desconocidas al sector. ¿Qué demonios podría ser ahora? Ya tenemos suficiente con la flota Aislen. Si esas naves van a ser un problema, entonces dejemos que... Señor, preguntan si queremos más de esos granos de cacao. ¿Los qué? ¿A qué te refieres con granos de cacao? Tenemos toda una flota enemiga encima y me hablas de granos. El capitán estaba furioso, pero entonces comprendí lo que estaba pasando. Ese humano vergonzoso había vuelto. El repentino salto de la flota terrana al sector sorprendió a toda la tripulación, al ver a una nave que empequeñecía a la nuestra. Rápidamente desplegaron sus armas y escuadrones de combate, atacando a la armada Aislen sin dudarlo. Algunas de sus naves comenzaron a disparar sus proyectiles contra la flota enemiga, y sus armas atravesaban los cascos y escudos como si fueran de papel. Cualquier munición que se dirigiera a nuestra nave era desviada hacia la nueva flota, y ellos la soportaban sin esfuerzo, como si fueran simples motas de polvo. Una a una, las naves Aislen caían como hojas secas. Señor, tiene una solicitud de comunicación de una de las naves terranas. El capitán aceptó la transmisión y en pantalla apareció el mismo humano torpe que vestía ropa casual, pero ahora llevaba un uniforme de oficial. Su sonrisa seguía siendo radiante, llena de felicidad y entusiasmo. Aquí el almirante Aymar de la Coalición Unificada Terrana. Nombre de la flota, Jazmines de Marte. ¿Cómo están, chicos? ¿Necesitan más chocolate caliente? ¿Llegué tarde a la fiesta?, dijo con una sonrisa mientras levantaba una taza de aquella bebida humeante y la llevaba a sus labios. Ya era hora, humano vergonzoso. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.